Espero que te encuentres muy bien acompañado esta fría noche de una buena taza de café y por supuesto estés en un lugar seguro. Permíteme acompañarte con estas 3 aterradoras historias que estimularán tus próximas pesadillas. Mi nombre es Javier Cabrera, la sombra en tu ventana. Esto sin dudas es lo más paranormal que me ha pasado hasta ahora. Habían pasado 6 meses desde que mi padre falleció. La familia aún lidiaba con la pena de la pérdida, y yo creo que eso me afectó más de la cuenta. Él había sido electricista en vida, y desde pequeño a mí me encantaba ayudarlo con sus trabajos en casa. Por esas fechas tuve un sueño de lo más extraño. En él estaba junto a mi padre en su taller desarmando algún aparato. Ambos estábamos en silencio. De pronto, papá se voltea hacia mí y me dice: «La próxima vez que me veas, no me mires o me hables, no seré yo». 3 días después estaba solo en casa. Mamá tenía turno de noche en el hospital como enfermera. Yo no podía dormir y me dispuse a revisar la cocina en busca de un bocadillo. No sé por qué en ese momento me vino a la mente el recuerdo de mi sueño. Al sacar la cabeza del refrigerador lo vi. Era papá sentado en la mesa de la sala viendo fijamente hacia mí. Por la poca luz que escapaba del refri, noté que sus ojos eran completamente negros. De inmediato recordé su advertencia y bajé la mirada completamente aterrado. No me moví ni un centímetro de la luz del refrigerador pensando que si lo hacía, eso me atraparía si me quedaba a oscuras. Por nada del mundo iba a mirar, y eso lo enojó mucho. Lanzó un fuerte golpe a la mesa antes de desaparecer. De recién casada rentamos un pequeño departamento de interés social. Éramos solo mi esposo y yo, más que suficiente para nosotros, y a decir verdad nada malo ocurría. Haciendo memoria, lo extraño comenzó cuando quedé embarazada. Era común en las noches sentir una leve presión en mis pies mientras dormía. Ahora creo que eran manos que me sujetaban. También sentía la cama temblar, pero de manera muy suave. Yo pensaba que era alguna clase de mareo o malestar. En fin, lo más fuerte que me había pasado para entonces fue sentir una noche la presencia de lo que parecía un gato caminar por el suelo de la habitación. Para cuando mi hija cumplió los 3 años, dejó de tener la energía titánica propia de los niños de su edad. Empezó despertándose llorando antes del amanecer. Luego se despertaba llamándome de una forma angustiosa a las pocas horas de acostarla. Cuando le preguntábamos qué tenía, ella señalaba bajo su cuna y repetía la palabra miedo una y otra vez. Llegó el día en que no quería ni poner un pie dentro de su habitación. No hubo más remedio. Comenzamos a dormir todos juntos en la habitación principal, mi esposo y yo haciendo barrera, vigilando a nuestra hija en medio. Durante unos días no hubo sorpresas. Claro que apenas dormíamos por tratar de descubrir a qué le llamaba miedo. Apenas había unas pocas palabras y lo más que teníamos era señales hacia la cuna. Pero no tuvimos que esperar mucho tiempo. Lo que sea que atormentaba a mi hija resintió su ausencia y la buscó. Me estaba quedando dormida cuando presentí algo familiar, la figura negra del tamaño de un gato rondando por el suelo. No sé cómo lo sabía a pesar de estar a oscuras, era como si lo estuviera viendo a todas luces. La bebé empezó a gemir como si tuviera una pesadilla y a mí se me ponían los cabellos de punta. Entre las sombras estiré un brazo hacia mi esposo y él tomó mi mano. Para mi sorpresa, él también estaba alerta. No solo era mi imaginación, eso hizo que el miedo me invadiera aún más. Cuando intentamos levantarnos, algo tomó la cama con todos nosotros encima y la sacudió con mucha violencia hasta casi hacernos caer. Mi pequeña se despertó de inmediato y de nuevo gritaba y lloraba, repitiendo siempre: «Miedo, mamá, miedo». No pasamos una noche más en ese departamento. Hasta la fecha no tengo idea de qué era y por supuesto no queremos averiguarlo. La posesión más preciada de mi abuela era un viejo horno de hierro y ladrillos rojos, más viejo que ella misma. Había sobrevivido empotrado en una de las paredes de la cocina durante 3 generaciones y le tenía especial cariño por todas las mujeres en la familia que lo habían utilizado.
Soy consciente de que algunos objetos son capaces de atrapar la energía o la esencia de las personas alrededor, considerándolos en muchas ocasiones como malditos. Creo que este es el caso del horno de la abuela. A su muerte, la propiedad pasó a manos de papá, quien junto con mamá la había cuidado toda su vida adulta. Después de algunos años, a mis padres se les metió en la cabeza remodelar la casa, entre ellas la cocina. Así que el viejo horno de hierro se tenía que ir. Claro está que ya nadie lo usaba, pero no se sentía bien hacerlo. Era como mutilar el recuerdo de la abuela. No sé cómo explicarlo. Con todo, se decidieron por las mejoras. Una tarde mi papá tomó su mazo y comenzó a destruirlo, pero al momento dejó de intentarlo. Creo que sentía que le daba golpes a la propia abuela. A decir verdad, todos lo pensamos. Sin haber avanzado casi nada, abandonamos la cocina en silencio y con una extraña sensación de tristeza. Apenas habíamos salido cuando escuchamos la pesada tapa del horno abrirse con un sonido hueco. Pensé que se había aflojado por los golpes, así que me regresé para cerrarla. Entré en la cocina solo para quedarme frío del miedo. La tapa estaba completamente cerrada como siempre, pero en el suelo había un rastro de ceniza negra que se extendía a pocos metros en los que estaban marcados los pies de una persona adulta.